Educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Rodríguez Silvero, buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia también. El tema de hoy, indígenas en indigencia, doctor. Así mismo es. Parece un juego de palabras, pero realmente es una realidad lacerante. Los indígenas son las etnias precolombinas cuyos descendientes habitan en nuestro país. Indígenas. Alguna gente poco informada o poco técnica les llama también indios. Es mejor no hablar de indios, primero porque tiene un sentido despectivo, y en segundo lugar porque es el nombre original de los conquistadores españoles de la Edad Media, que creyeron que llegaban a la India, ¿verdad? Pero realmente estaban descubriendo un nuevo continente. Bueno, por eso es mejor utilizar la expresión indígenas o aborígenes. El problema de los aborígenes es que existe una etnia en Australia que lleva ese nombre, entonces parece como que uno habla de ellos. Sí, así mismo. Por eso los antropólogos se han puesto de acuerdo en utilizar ya uniformemente la expresión indígenas para describir a esa población precolombina cuyos descendientes habitan en toda América Latina. Bien, y los indígenas en Paraguay, en indigencia, son las mismas sílabas casi. Indigencia es pobreza extrema, es miseria. Entonces da la coincidencia cacofónica, o simplemente de letras, de que justamente los indígenas son los exponentes de la peor indigencia que tiene este país. Son el eslabón social más débil de la cadena. Están librados a su suerte, sin lo necesario ni siquiera para comer diariamente. Sus vestimentas no son realmente tales, son harapos, ¿no? O generalmente ropa usada o en mal uso ya, ¿no? Y peor es la situación de aquellos que no han logrado un asentamiento, que viven por las calles de Asunción en los semáforos rojos o al borde de las rutas que van al Chaco, por ejemplo, ¿no? Si uno viaja a las colonias alemanas del Chaco Central o a Filadelfia o emprende la aventura de ir en camioneta a Bolivia, por ejemplo. Entonces uno va viendo en el transcurso de la carretera, sobre todo en el Bajo Chaco, la cantidad impresionante de indios, como decían antes, de indígenas, como decimos ahora, sueltos por allí, en un estado realmente deplorable. Son paupérrimos, que es el superlativo de pobres, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos en gobiernos, hablo en plural porque no solamente el actual gobierno se ha propuesto la superación de la pobreza extrema, también los anteriores. Eso queda literalmente solo en las palabras o en los papeles. Hay algunas iniciativas de protección al indígena, pero generalmente se reducen a las iniciativas que las colonias alemanas en el Chaco Central realizan para incorporar a los indígenas de su alrededor a su estilo de vida, a su modo de producción. Eso supone para los indígenas un desarraigo religioso y cultural. Desarraigo quiere decir que pierden sus raíces, ¿verdad? Religiosas y culturales, tienen que ponerse a trabajar para menonitas que ni siquiera hablan el penoso guaraní que ellos intentan hablar porque tienen otros idiomas también allá. Ni siquiera hablan el castellano que ellos penosamente quieren hablar, sino que encima hablan un castellano atravesado por un alemán medieval, sin que esto sea despectivo. Hay menonitas muy modernos y muy empresarios y muy socialmente utópicos y también antropólogos de fuste, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay gente capaz, muy capaz entre ellos, y ellos nos demuestran que se puede hacer de un desierto un jardín. O sea, los menonitas tienen mucho que enseñarnos a nosotros y nosotros aprender de ellos. Pero un enfrentamiento tan directo entre etnias precolombinas y sus descendientes por un lado y la punta tecnológica empresarial de los menonitas por otro lado hace que esa colisión, ese enfrentamiento de civilizaciones sea generalmente perdidoso para los indígenas. Entonces ahí es que hace falta que entre en funcionamiento el Estado. Pero resulta que nuestro Estado
es el eterno ausente en los conflictos territoriales cuando son étnicos, o incluso cuando surgen supuestos guerrilleros que son más terroristas que otra cosa. Es como si el Estado no pudiera ejercer soberanía, ¿no? Y ahí están los indígenas en la más profunda indigencia, sin poder hacer uso de las políticas públicas, salvo casos excepcionales de albergues que se instalan, por ejemplo, acá en la ciudad, con motivo de las inundaciones, y alguna iniciativa privada que existe, pero que es poca, y los servicios que ofrecen las iglesias en plural y las órdenes religiosas en particular, también para indígenas. Toda la ayuda que llega es poca, porque son numerosos los indígenas. Según algunas estimaciones, estarían alrededor de los 70.000, pero nunca se sabe bien, ¿verdad? Porque hay también estimaciones que hablan solo de 43.000 y otras que llegan a más de 80.000, y eso depende de si se incluyen las estimaciones a los silvícolas, que son, creo que es solo una etnia, no se conoce otra, que vive todavía en los bosques que todavía están intactos en la región del río Paraguay al norte, en las zonas boscosas que son como retazos de lo que antes eran los bosques nativos, ¿verdad? Hay algunos indígenas allí que pertenecen a una etnia cuyo nombre es Totobiego Sode, que nunca ha entrado en contacto con la civilización. Entonces, alguno pregunta como inocente, ¿pero cuántos son, será? Realmente no se puede tener un censo de silvícolas porque por definición viven en los bosques y no se muestran, ¿verdad? Solo sabemos que también están relativamente mal porque los antropólogos que algún día pudieron conectarse con ellos, antropólogos religiosos y no religiosos, vienen con la información de que como son etnias que nunca tuvieron contacto con nosotros, entre comillas, es decir, con la civilización, entre comillas, y se mueren hasta por los virus de la gripe que tenemos nosotros, y que no nos mata, nos deja en mal estado por unas semanas o dos, ¿no? Pero no nos mata, a ellos les puede matar, o cualquier otra enfermedad que para nosotros es sanable o curable con medicamentos, ellos mueren, ¿no? Entonces, no es tan importante por eso la pregunta de cuántos indígenas hay exactamente. Parece que hay consenso en que son menos de 100.000. Y bueno, pero son los que peores están. De allí la importancia de esta columna radial con ustedes, para que los oyentes de Radio Viva sepan que nuestros hermanos, son seres humanos, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, dicen los religiosos, ¿verdad? Así mismo. Suman decenas de miles y están postrados en la pobreza total. Ojalá algún día los dirigentes políticos y las organizaciones de la sociedad civil se junten para articular políticas públicas y privadas que les ayuden a ellos a superar por lo menos esa parte extrema de la pobreza a la que están sometidos en forma tan injusta. Asimismo, doctor, simplemente un comentario al respecto que también surgió en la semana en que la comunidad Saboyamaxá había celebrado un triunfo prácticamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante también la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Recordará usted aquel caso en que se exige al Estado paraguayo la reposición de tierras para una comunidad de la que fueron desalojados todos sus miembros hace aproximadamente 25 años. Sí. En esa misma semana me hacían un comentario, es la primera vez que una comunidad indígena en nuestro país es sujeto de una política y no solamente de beneficencia. La beneficencia se ha convertido en una forma de hacer politiquería y decir que se está haciendo algo por las comunidades indígenas de nuestro país. Me trae a la reflexión este mismo comentario que hace usted, doctor. Efectivamente. Es bueno empezar a tocar estos temas álgidos también. Alguna gente ni siquiera sabe que existen tales etnias que algunas no tienen nada que ver ni siquiera lingüísticamente con las otras, pero que hay algunas etnias que sí tienen una sola familia lingüística, o sea, hablan el mismo idioma, y son etnias diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el guaraní tiene como 5 o 6 etnias que están esparcidas por el territorio. Hablan el guaraní, pero son etnias diferentes.
Y así también hay otras familias lingüísticas. Eso está en el artículo del diario Última Hora del sábado pasado. Así mismo, doctor. Le agradecemos esta perspectiva en el comentario de hoy. Ha sido un gusto. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.